Hola a todos, bienvenidos al canal. Mi nombre es Adrián y en el día de hoy vamos a hablar sobre estatus epiléptico, una emergencia muy frecuente en el departamento de emergencias. Es muy frecuente que nos llegue un paciente convulsionando y debemos estar muy claros qué es lo que debemos hacer en este caso, cuándo se trata de una convulsión, cuándo se trata de un estatus epiléptico y cómo manejarlo. Para comenzar, vamos a ver un caso clínico que nos va a permitir situarnos en el contexto. El caso clínico es un poco largo, pero vale la pena revisarlo de forma completa porque tiene muchas cosas interesantes para analizar. Se trata de una mujer de 72 años de edad que acude al servicio de urgencias por convulsiones persistentes. El servicio de emergencia informa que fueron llamados a su domicilio, donde su esposo informó que la paciente presentó de forma súbita movimientos espasmódicos de aproximadamente 10 minutos antes de la llegada del servicio de emergencia médica. El servicio de emergencia médica suministró oxígeno suplementario y administró 10 miligramos de diazepam intramuscular en el camino, sin que los síntomas remitieran. A su llegada, es evidente que la paciente presenta una convulsión tónico-clónica generalizada. Según el servicio de emergencia médica, lleva convulsionando aproximadamente 20 minutos. Se le coloca el monitor y se le coloca una vía intravenosa. Los signos vitales iniciales son frecuencia cardíaca 133 latidos por minuto, presión arterial 172,83 milímetros de mercurio, satura al 98% con una cánula nasal a 4 litros por minuto y la temperatura rectal es de 37 grados. La glucometría es de 81 miligramos por decilitro. En este momento llega el esposo de la paciente y proporciona más información sobre sus antecedentes. Indica que la paciente padece cáncer de mama en estadio 4, con metástasis en columna vertebral y que actualmente recibe radioterapia, pero no quimioterapia. El esposo de la paciente afirma que no tiene antecedentes conocidos de convulsiones, ni está tomando ningún medicamento antiepiléptico. Señala que la paciente ha estado quejándose de dolores de cabeza sordos y generalizados al despertar durante la última semana, que parecen mejorar a lo largo del día. No se conocen antecedentes de traumatismo cráneoencefálico. Como podemos ver, el caso es un poco largo, pero tiene muchas cosas interesantes. Vamos a utilizar este caso para centrarnos en el análisis del manejo del estatus epiléptico y al final del video vamos a estar viendo el análisis de este caso y las respuestas. ¿A qué debemos hacer con este caso en el departamento de urgencia? Antes de comenzar a hablar del estatus epiléptico como tal, creo que vale la pena diferenciar qué es una convulsión y qué es un estatus epiléptico, porque evidentemente no es lo mismo. La mayoría de las convulsiones son autolimitadas, por tanto, una convulsión no es lo mismo que un estatus epiléptico. Las convulsiones generalmente se autolimitan a 2 o 3 minutos. Esta es la razón por la cual inicialmente cuando un paciente inicia la convulsión, no es necesario ir inmediatamente y administrarle una benzodiazepina. Es una práctica habitual y es algo que debemos tener en mente. ¿Por qué? Porque en el momento que le administramos la benzodiazepina al paciente, esta no va a hacer efecto de manera inmediata, sino que esta benzodiazepina tiene un tiempo de inicio de acción clínico, es decir, tiene un tiempo en el cual generalmente quita la convulsión. Y este inicio de acción puede coincidir con el periodo posictal, es decir, cuando nosotros administramos una benzodiazepina a estos pacientes y vemos que la convulsión remite, no remitió por la benzodiazepina que se le administró al paciente, sino remitió porque esta convulsión era una convulsión autolimitada. Y al administrarle la benzodiazepina al paciente, lo que estamos viendo es que la acción de esta benzodiazepina está coincidiendo con el periodo posictal, lo que va a deprimir aún más el nivel de conciencia y va a causar que se prolongue la recuperación de este periodo posictal. Una vez que tenemos en mente que no es lo mismo una convulsión con un estatus epiléptico, vamos a ver cuál es la definición clásica de estatus epiléptico. La definición clásica de estatus epiléptico dice que el estatus epiléptico es una convulsión que dura más de 5 minutos, o sea, tiene más de 5 minutos de duración, o el paciente que presenta más de una convulsión sin recuperación del nivel de conciencia entre una convulsión y la otra. Es decir, nosotros tenemos este paciente que partió a convulsionar y vimos el inicio de la convulsión y podemos contabilizar el tiempo desde que arrancó la convulsión. Si esta convulsión dura más de 5 minutos, entonces estamos en presencia de un estatus epiléptico.
Si esta convulsión remite de forma espontánea en 1, 2 o 3 minutos y antes de que el paciente logre recuperar el nivel de conciencia, vuelve nuevamente a convulsionar, entonces el paciente ha tenido 2 convulsiones sin recuperación del nivel de conciencia entre una convulsión y la otra, esto también se define como estatus epiléptico. Esta es la definición clásica de estatus epiléptico, pero hay una definición contemporánea que fue desarrollada por la Liga Internacional contra la Epilepsia, que diferencia los distintos tipos de estatus epiléptico y nos dice que un estatus epiléptico se produce por un fallo en los mecanismos que terminan o el inicio de mecanismos que perpetúan la actividad convulsiva y que esto va a ocasionar crisis prolongadas después de un punto temporal T1, lo cual puede tener consecuencias a largo plazo una vez superado el punto temporal T2 con valores de T1 y T2 distintos para los diferentes tipos de estatus epiléptico. Ahora, ¿qué son estos tiempos T1 y T2 de los cuales habla la Liga Internacional contra la Epilepsia? Bueno, este punto temporal T1 es el momento en el cual se sabe que la crisis no va a ceder de forma espontánea. Como vimos anteriormente, yo les comentaba que la mayoría de las crisis ceden de forma espontánea, pero si la crisis no cede de forma espontánea y se prolonga, por ejemplo, más allá de los 5 minutos, como dice la definición clásica, es muy improbable que después de este tiempo la crisis se ceda de forma espontánea. Por tanto, a partir de este punto temporal T1 es que se define estatus epiléptico, pero esto va a variar dependiendo de qué tipo de convulsión presenta el paciente o qué tipo de estatus epiléptico presenta el paciente, porque convulsión implica que hay síntomas motores y no siempre hay síntomas motores. Existe lo que se conoce como estatus epiléptico no convulsivo, que lo vamos a ver posteriormente. Y además debemos tener en mente que una vez que se supera este punto temporal T1 y que ya hablamos de que el paciente está en estatus epiléptico, hay un momento en el cual, si se prolonga en el tiempo, comienza a haber ya un daño neuronal permanente. Y ese es el punto temporal T2. Ese punto temporal T2 es el punto en el cual ya comienza ese daño neuronal permanente. Claro, los puntos T1 y T2 van a depender del tipo de crisis epiléptica, porque no es lo mismo que el paciente presente una convulsión tónico-clónica generalizada a que el paciente presente, por ejemplo, una convulsión focal compleja, o sea, una convulsión con síntomas motores focales con alteración del nivel de conciencia, o que presente, por ejemplo, una crisis de ausencia. De esta forma podemos dividir el estatus epiléptico en un estatus epiléptico convulsivo, en el cual las manifestaciones motoras permiten hacer un diagnóstico clínico, porque es muy típico, muy fácil de reconocer estas manifestaciones motoras y hacer el diagnóstico de estatus convulsivo, pero también podemos tener lo que se denomina estatus epiléptico no convulsivo, en el cual las manifestaciones motoras o no están presentes o no son lo suficientemente manifiestas como para hacer un diagnóstico clínico de este estatus epiléptico y por tanto el diagnóstico se va a hacer por electroencefalograma. De esta forma, el estatus epiléptico convulsivo lo podemos dividir en pacientes que presentan una convulsión tónico-clónica generalizada y los pacientes que presentan una convulsión focal con alteración del nivel de conciencia. Para la convulsión tónico-clónica generalizada, este punto temporal T1 está en los 5 minutos y el punto temporal T2 está en los 30 minutos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que para un paciente que tiene una convulsión tónico-clónica generalizada, sí vamos a utilizar esta definición clásica que nos dice que una convulsión que dura más de 5 minutos se considera estatus epiléptico. ¿Por qué? Porque estos 5 minutos es el punto en el cual ya asumimos que esta crisis no va a ceder de forma espontánea y por tanto es necesario administrar medicación. Y el punto temporal T2, que es el punto en el cual ya va a comenzar a aparecer un daño neuronal permanente, está en torno a los 30 minutos. Mientras que en el caso de la convulsión focal con alteración del nivel de conciencia, el punto temporal T1 está a los 10 minutos y el punto temporal T2 está a los 60 minutos. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos un paciente con una convulsión focal compleja, es decir, una convulsión focal con alteración del nivel de conciencia, cuando pasen 10 minutos de haber iniciado la convulsión es que vamos a poder hacer diagnóstico de estatus epiléptico en este paciente. Hay una serie de definiciones que es importante tener en mente, ya que permiten hacer una adecuada clasificación de cuál puede ser la etiología
de este estatus epiléptico. De esta forma tenemos el estatus epiléptico sintomático agudo, que es el estatus epiléptico que está asociado a una agresión cerebral o sistémica aguda dentro de una semana del estatus epiléptico. Es decir, el insulto cerebral aparece dentro de una semana de la aparición del estatus epiléptico. Aquí las causas más frecuentes son la lesión cerebral traumática, las neuroinfecciones, el ACV, la encefalopatía hipóxica metabólica o por tóxicos. Mientras que el estatus epiléptico sintomático remoto ocurre en pacientes que ya tienen una lesión cerebral previa. Por ejemplo, el paciente tiene un antecedente de ACV, tuvo un traumatismo con una lesión cerebral traumática, pero no existe una agresión aguda reciente dentro de la última semana de la aparición de este estatus epiléptico. El estatus epiléptico sintomático progresivo está relacionado con enfermedades neurológicas progresivas, como puede ser, por ejemplo, tumor cerebral, encefalopatía degenerativa, enfermedades metabólicas crónicas. El estatus epiléptico criptogénico va a ser, bueno, cuando no lo podemos clasificar dentro de ninguno de estos grupos. ¿Por qué? Porque es un estatus epiléptico de biología desconocida. No se relaciona a ningún insulto cerebral agudo o crónico conocido. Por tanto, no se identifica una causa clara, ni aguda, ni remota. La clasificación más importante del estatus epiléptico es la clasificación en cuanto a la respuesta al tratamiento. Es la clasificación que más van a ver cuando lean un artículo sobre estatus epiléptico. Van a ver que les hablan sobre estatus epiléptico establecido, sobre tratamiento o manejo del estatus epiléptico refractario o del estatus epiléptico súper refractario. Por tanto, esta clasificación sí, les aconsejo que hagan captura de pantalla, la guarden y la revisen bien, porque es la clasificación más importante. Hay 4 tipos de estatus epilépticos según la evolución del cuadro y la respuesta al tratamiento. El estatus epiléptico inicial es el paciente que ya pasó el punto temporal T1, por ejemplo, 5 minutos, para la convulsión tónico-clónica generalizada, pero aún no se han administrado las benzodiazepinas. Mientras que el estatus epiléptico establecido es el paciente que ya está en estatus epiléptico, pasó el punto temporal T1, le administramos una dosis adecuada de benzodiazepina y el paciente no respondió al tratamiento con benzodiazepina. Eso es un estatus epiléptico establecido. El estatus epiléptico refractario es el paciente que ya le administramos benzodiazepina y además le administramos fármacos antiepilépticos y no responde al tratamiento con fármacos antiepilépticos. Este sería un estatus epiléptico refractario. Y el estatus epiléptico súper refractario es el paciente que ya le dimos benzodiazepina, le dimos fármacos antiepilépticos, le administramos anestésicos durante 24 horas y aún así este estatus epiléptico no cede. Esto sería un estatus epiléptico súper refractario. Ya vamos a entrar ahora en el manejo del estatus epiléptico, que es lo más importante. Vamos a ver cada uno de los fármacos que se utilizan, cuáles son los que tienen evidencia, cómo se administran, por qué dosis y qué cuidados debemos tener a la hora de administrar cada uno de estos fármacos. El estatus epiléptico podemos dividir su manejo en medidas generales y tratamiento de la crisis. El tratamiento de la crisis vamos a ver que es un tratamiento, perdón, escalonado según tiempo de evolución, como vimos anteriormente, y la respuesta que va teniendo a cada uno de estos fármacos. Perdón. Hablan de fármacos de primera línea, segunda línea y tercera línea. Yo prefiero hablar de primer escalón, segundo escalón y tercer escalón, ya que en realidad no es, por ejemplo, que los fármacos antiepilépticos sean fármacos de segunda línea, sino que tienen su momento en el que se deben administrar. En cuanto a las medidas generales, ante la crisis, ¿qué vamos a hacer? Quitar objetos con los que se pueda dañar el paciente, colocar algo suave debajo de la cabeza, proteger la vía aérea, administrar oxígeno suplementario, no introducir objetos en la boca, muy importante, y no restringir los movimientos. Monitorización con EKG, presión arterial y saturación de oxígeno dentro de lo posible. Colocar una vía periférica igualmente dentro de lo posible. Y se le van a tomar algunos laboratorios. Importantísimo aquí que no puede faltar la glucemia, la glucometría capilar a la cabecera del paciente, porque es bastante frecuente que una de las causas de estatus epiléptico sea la hipoglucemia y es algo que se puede corregir muy rápido y yugular esta crisis convulsiva o este estatus epiléptico sin administrar benzodiazepina o sin administrar fármacos antiepilépticos, sino corrigiendo la causa, que siempre es algo que debemos intentar hacer a la par, tratar de identificar cuál es la causa de este estatus epiléptico y tratar de corregirla o iniciar tratamiento dentro de lo posible. El hemograma y gasometría
la función renal y hepática y, bueno, como les decía, tratar la causa del estatus epiléptico si es que se conoce. Ahora sí, vamos a ver, el paciente inició a convulsionar, vimos el inicio de la convulsión y podemos contabilizar el tiempo. En los primeros 5 minutos del estatus epiléptico, que sería este estatus epiléptico inicial o esta convulsión inicial, porque en el caso de la convulsión tónico-clónica generalizada, hasta que no pasen los 5 minutos, no se considera como tal un estatus epiléptico. En estos primeros 5 minutos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer las medidas generales que vimos anteriormente. Vamos a colocar al paciente de lado, tratar de proteger la vía aérea, tomar una glucometría para descartar hipoglucemia como causa de este estatus epiléptico, a obtener un acceso venoso periférico y vamos a prepararnos para administrar un fármaco en caso de que sea necesario y esta crisis no sea autolimitada. ¿Cuáles son los medicamentos de primera línea que le vamos a administrar? Bueno, las benzodiazepinas son los fármacos de primera línea para tratar este estatus epiléptico inicial. El paciente partió a convulsionar, no se desesperen, hagan las medidas generales y prepárense para administrar una benzodiazepina, pero no se la administren todavía. Esperen 2, 3 minutos. No es que el paciente partió a convulsionar, inmediatamente le están administrando la benzodiazepina, porque va a pasar lo que hablamos anteriormente. Entonces, hay 3 benzodiazepinas que son las que mayor evidencia tienen para el tratamiento de la convulsión aguda o del estatus epiléptico inicial. Estas 3 benzodiazepinas son el diazepam, el lorazepam y el midazolam. ¿Cuál van a administrar? Bueno, la que tengan a disposición, pero va a depender muchas veces de si tenemos o no tenemos un acceso venoso periférico y del lugar donde estemos en realidad. Por ejemplo, en prehospital, si no tenemos acceso venoso periférico, midazolam intramuscular es el fármaco de elección. No tenemos acceso venoso periférico, no tenemos una vía venosa periférica, midazolam intramuscular. Este midazolam intramuscular está avalado por el estudio Rampart, un estudio que evaluó, perdón, la eficacia entre una dosis intramuscular de midazolam versus lorazepam y encontró que tenían igual eficacia, que no había diferencias en cuanto a la eficacia de estos dos fármacos y tampoco había diferencias en la tasa de intubación o en las complicaciones posteriores que podían aparecer. Por tanto, el midazolam intramuscular es un fármaco muy seguro y que se puede administrar en pacientes que no tenemos una vía venosa periférica. ¿Qué dosis vamos a administrar? Si el paciente pesa más de 40 kilogramos, administramos 10 miligramos de midazolam intramuscular. El midazolam viene en ampollas de 5 miligramos por mililitro. Generalmente las ampollas son de 2 o de 3 mililitros. Eh, para estos casos, si quieres administrar 10 miligramos serían 2 centímetros cúbicos o 2 mililitros. Si el paciente pesa entre 40 y 13 kilogramos, administramos 5 miligramos intramuscular, o sea, 1 centímetro cúbico. Y si el paciente pesa menos de 13 kilogramos, administramos 0,2 miligramos por kilo. Esta es una muy buena opción cuando no tenemos una vía venosa periférica. Si el paciente tiene vía venosa periférica, el fármaco que vamos a preferir generalmente va a ser el lorazepam, que vienen ampollas de 4 miligramos por mililitro. Y si el paciente pesa más de 40 kilogramos, le vamos a dar 4 miligramos de lorazepam intravenoso. Si pesa entre 40 y 13 kilogramos, le vamos a administrar la mitad de esta dosis, o sea, 2 miligramos de lorazepam intravenoso. Y si pesan menos de 13 kilogramos, vamos a calcular la dosis a 0,1 miligramos por kilo. En el caso del diazepam, si no tenemos ninguno de estos, bueno, diazepam es una opción que podemos administrar. Vienen ampollas de 5 miligramos por mililitro. La dosis en general es de 0,15, 0,2 miligramos por kilo, con una dosis máxima por dosis de 10 miligramos para pacientes mayores de 5 años y 5 miligramos para pacientes menores de 5 años. Como podemos ver, aquí se los dejo. La indicación del lorazepam, por ejemplo, es clase 1, midazolam clase 1 y diazepam clase 2A. Por tanto, vamos a preferir siempre que esté disponible el lorazepam por vía intravenosa. Si tenemos lorazepam y tenemos diazepam, también se puede administrar. Y si no hay si no hay respuesta a una primera dosis de benzodiazepina, lo que vamos a hacer es administrar una segunda dosis entre los 5 y 10 minutos posteriores, siempre evitando
o teniendo en cuenta que no se haya alcanzado la dosis máxima de este fármaco. En esta diapositiva está la justificación de por qué decimos que no se debe administrar inmediatamente que el paciente inicia la convulsión. Si nosotros vemos el inicio de la convulsión y podemos contabilizar este tiempo, no se debe administrar inmediatamente la benzodiazepina. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el lorazepam intravenoso tiene un tiempo de acción entre 2 y 3 minutos. El midazolam intravenoso tiene un tiempo de acción entre 1 y 3 minutos. El diazepam intravenoso tiene un tiempo de acción entre 1 y 3 minutos. Y el midazolam intramuscular de 3 a 5 minutos. Esto podemos ver, por ejemplo, el diazepam inicia de 1 a 3 minutos. Decimos, no, actúa muy rápido, pero en realidad no es así. Porque a pesar de que el inicio de acción es entre 1 y 3 minutos, el inicio de acción clínicamente relevante es el tiempo en el que tarda esta benzodiazepina en provocar el cese como tal de las convulsiones. Generalmente se produce entre los 2 y 3. Varios artículos que leí hablaban de que el tiempo promedio era de 2,5 a 3 minutos. Quiere decir que cuando nosotros ministramos la benzodiazepina tarda entre 2 minutos y medio a 3 minutos en quitar la convulsión. Si administramos esta benzodiazepina a un paciente, perdón, que va a tener una convulsión autolimitada, el inicio de acción clínicamente relevante va a coincidir con el periodo postvital y nos va a deprimir aún más la conciencia y va a prolongar este periodo postvital. Para el midazolam intramuscular, por ejemplo, miren que tarda de 3 a 5 minutos en hacer su efecto clínicamente relevante. Si el paciente no responde al tratamiento con benzodiazepinas, vamos a pasar a la segunda línea de tratamiento, que son los fármacos antiepilépticos. Existen 4 fármacos antiepilépticos que tienen evidencia y que se han estudiado en este contexto y que son la fenitoína, el ácido valproico, el levetiracetam y el fenobarbital. Vamos a comenzar hablando de la fenitoína, ya que aunque no es el fármaco que se prefiere generalmente, es el que creo que mayor disponibilidad existe, sobre todo en los países de Latinoamérica. La fenitoína se presenta en ampollas de 250 miligramos en 5 mililitros, es decir, tiene una concentración de 50 miligramos, perdón, por mililitro. Se recomienda dar una dosis de carga de 15 a 20 miligramos por kilo. Esto varía dependiendo del protocolo que lean, sobre todo a veces de los protocolos locales. En mi hospital, por ejemplo, el protocolo que se utilizaba era utilizar una dosis intermedia de 18 miligramos por kilo, pero en realidad en la mayoría de la bibliografía dice que la dosis que se debe administrar es la dosis de 20 miligramos por kilo. Tiene una dosis máxima de 1500 miligramos y se debe diluir en solución salina fisiológica no en destroza al 5% por riesgo de precipitación. Y lo más importante a tener en cuenta en cuanto a la fenitoína, no es en realidad quizás la dosis que vamos a administrar, sino más bien la velocidad de infusión. Se debe administrar una velocidad máxima de 50 miligramos por minuto, porque puede provocar hipotensión y arritmias. Ahora vamos a ver un ejemplo con un paciente de peso promedio. Ahora sí, aquí tenemos la calculadora. El paciente promedio vamos a poner que pesa entre 70 y 80 kilogramos. Vamos a poner, por ejemplo, 75 kilogramos como referencia y vamos a calcular la dosis a 20 miligramos por kilo. Como vemos, para un paciente promedio ya le toca la dosis máxima, que es una dosis de 1500 miligramos. Ahora, estos 1500 miligramos lo vamos a diluir solución salina fisiológica. Lo podemos diluir, por ejemplo, en 100 mililitros de solución salina fisiológica, en 250, dependiendo quizás de qué tanto volumen pueda tolerar nuestro paciente. Si es un paciente, por ejemplo, que tiene falla cardíaca, quizás no sea buena idea diluir en mucho volumen y podemos diluirlo en 100. Si es un paciente joven, con confianza se puede diluir en 250 mililitros de solución salina fisiológica. Y lo importante aquí es que se debe administrar como máximo 50 miligramos por minuto, ¿verdad? Por tanto, dividimos esto entre 50 y nos da que lo tenemos que administrar en un tiempo mínimo de 30 minutos. Es decir, si es un paciente joven, por ejemplo, podemos administrar estos 1500 miligramos, que como la ampolla es de 250 miligramos en 5 mililitros, serían 6 ampollas de fenitoína diluidas en 250 mililitros de solución salina fisiológica. Y si es un paciente joven que no tiene enfermedad cardíaca y que es muy improbable que haga una arritmia, lo administramos en 30 minutos. Y si es un paciente adulto que tiene cardiopatía isquémica, que tiene mayor riesgo arrítmico, mayor riesgo de hipotensión, quizás sea mejor idea administrarlo en 40 minutos, 45, incluso en 1 hora.
El segundo fármaco que se utiliza en el tratamiento del estatus epiléptico establecido es el levetiracetam. Si está disponible, casi siempre va a ser el fármaco de elección. La dosis inicial que se recomienda es un rango de entre 30 a 60 miligramos por kilo, con una dosis máxima de 4.500 miligramos. Esta dosis se puede administrar en infusión durante 10 minutos o en bolo sin diluir. Hay estudios que han avalado la administración de las dos formas. Además, el levetiracetam es un fármaco muy seguro, que solamente la única precaución que hay que tener con el levetiracetam es que se debe ajustar en pacientes con disminución de la tasa del filtrado glomerular. Es decir, si se trata de un paciente que tiene antecedentes de enfermedad renal crónica o que ahora está en lesión renal aguda por alguna causa, hay que ajustar según la tasa de filtrado glomerular, pero si no, en general es un fármaco muy seguro. Si le administramos levetiracetam y el paciente logra el control de la crisis con levetiracetam, dejamos un mantenimiento, por ejemplo, de 500 miligramos cada 12 horas, y este mantenimiento tiene una dosis máxima de 3.000 miligramos al día. El levetiracetam se presenta en bulbos de 500 miligramos en 5 mililitros. Y ahora vamos a ver un ejemplo, igualmente como vimos anteriormente, de un paciente de peso promedio para que tengan una idea de qué dosis les van a administrar al paciente. Igualmente, el paciente promedio pesa entre 70 y 80 kilogramos. Vamos a calcular 75 kilos. Y como este paciente que le vamos a administrar levetiracetam, el levetiracetam tiene un rango de dosis de 30 a 60 miligramos por kilo, lo que vamos a hacer es utilizar una dosis intermedia, que es la dosis que yo doy generalmente inicialmente, que es 40 miligramos por kilo. O sea, el rango de dosis de 30 a 60, vamos a darle 40 miligramos por kilo. A un paciente que pesa 75 kilogramos, le tocarían 3.000 miligramos. Como ven, la dosis máxima es 4.500. Por tanto, a este paciente le vamos a administrar 3.000 miligramos. Si se fijan, el bulbo es de 500 miligramos, por tanto, para dar estos 3.000 miligramos o 3 gramos serían 6 bulbos. Ya por aquí les voy a dejar un tip que se pueden llevar, y es que con estas presentaciones, son las presentaciones habituales de fenitoína y levetiracetam, le correspondían a fenitoína 6 ampollas de fenitoína y al levetiracetam 6 bulbos de levetiracetam. 3.000 miligramos generalmente es la dosis que se recomienda administrar de forma inicial de levetiracetam, aunque he visto algunas personas que acostumbran dar de inicio a todos los pacientes la dosis máxima, siempre y cuando el paciente no tenga alteración de la función renal. El otro fármaco antiepiléptico que podemos usar para el manejo del paciente con estatus epiléptico establecido es el ácido valproico. El ácido valproico, que en estos momentos se encuentra en desabastecimiento mundial, se espera que para segundo semestre de este año o para finales de año ya se comience a restablecer la disponibilidad de ácido valproico. Donde yo estoy en este momento no tenemos ácido valproico. Hay algunos lugares que todavía lo tienen, pero realmente a nivel mundial en estos momentos la disponibilidad es muy baja, sobre todo en los países de Latinoamérica. El ácido valproico tiene una dosis inicial de 20 a 40 miligramos por kilo. Se puede administrar en un bolo de 10 minutos, al igual que el levetiracetam, y tiene una dosis máxima de 3.000 miligramos. Se puede dar una segunda dosis a 20 miligramos por kilo 10 minutos después de la dosis de carga. Se presenta en bulbos de 500 miligramos por mililitro, al igual que el levetiracetam. El cuarto fármaco que podemos utilizar para el tratamiento del estatus epiléptico establecido es el fenobarbital. Si no tenemos disponibilidad de ninguno de los anteriores o el paciente no responde a estos fármacos antiepilépticos, es un fármaco que podríamos utilizar. La dosis inicial de fenobarbital está descrita de 10 a 20 miligramos por kilo. La mayoría de los lugares que podrían revisar los artículos recomiendan 20 miligramos por kilo. Se puede dar una dosis adicional de 5 miligramos por kilo cada 5 o 10 minutos y tiene una dosis máxima de 40 miligramos por kilo. La velocidad de infusión que se puede administrar varía dependiendo de la bibliografía que revise. La mayoría de los lugares dice que el máximo es 30 miligramos por minuto, pero en algún artículo vi que se podría administrar hasta 100 miligramos por minuto. Fenobarbital se presenta en ampollas de 200 miligramos en 2 mililitros. Ahora vamos a ver un resumen práctico de estos 4 fármacos antiepilépticos para que puedan recordar la dosis.
La fenitoína, como vimos, se calcula el bolo inicial 20 miligramos por kilo para un paciente promedio de 75 kilogramos. Le tocan 1500 miligramos, que es la dosis máxima, que es el equivalente a 6 ampollas y se debe administrar como mínimo en 30 minutos. El levetiracetam tiene un rango de dosis de 30 a 60 miligramos por kilo para un paciente promedio de 75 kilogramos. A una dosis promedio de 40 miligramos por kilo le tocan 3000 miligramos, que son 6 bulbos, como pueden ver aquí, 6 ampollas de fenitoína, 6 bulbos de levetiracetam. El ácido valproico tiene una dosis inicial, dosis de carga de 20 a 40 miligramos por kilo, perdón, para un paciente de 75 kilogramos, paciente de peso promedio, 40 miligramos por kilo, le tocan 3000 miligramos, 6 bulbos también, como pueden ver aquí. Y hay que tener en cuenta que esta es la dosis máxima de ácido valproico. Y el fenobarbital se calcula en un rango inicial de 15 a 20 miligramos por kilo, de 10 a 20 miligramos por kilo. La mayoría de las bibliografías recomiendan iniciar 20 miligramos por kilo. Para un paciente promedio de 75 kilogramos a 20 miligramos por kilo le corresponden 1500 miligramos, lo que equivale a 7 ampollas y media, ya que la ampolla es de 200 miligramos y se debe administrar esta dosis como mínimo en 50 minutos para no pasar la dosis, la tasa de infusión de 30 miligramos por minuto. De forma práctica, podríamos resumir que la fenitoína y el fenobarbital se calculan a 20 miligramos por kilo y el levetiracetam y el ácido valproico a 40 miligramos por kilo. Recordar que esta dosis de ácido valproico de 40 miligramos por kilo es la dosis máxima. Si se fijan, de forma general, esta dosis de fenitoína y fenobarbital 20 miligramos por kilo y levetiracetam y ácido valproico 40 miligramos por kilo en realidad es la dosis máxima de todos los fármacos, excepto del levetiracetam. Esta dosis de 40 miligramos por kilo es una dosis promedio porque la dosis está en un rango entre 30 y 60 miligramos por kilo. Una vez que se hayan administrado los fármacos antiepilépticos y si el paciente no tuvo una respuesta a los fármacos antiepilépticos y a las benzodiazepinas que ya se le administraron anteriormente, clasificamos a este paciente como un estatus epiléptico refractario. El estatus epiléptico refractario es el paciente que no responde a fármacos antiepilépticos. Si administramos cualquiera de los fármacos antiepilépticos que teníamos y que pudimos administrarle según la disponibilidad y las características del paciente y el paciente no respondió. Estamos en presencia de un estatus epiléptico refractario, perdón. Vamos a pasar a la tercera línea de tratamiento, que son los fármacos anestésicos. En este momento, idealmente, el paciente ya debería estar en UCI, es decir, en la unidad de cuidados intensivos, listo para inducir un coma anestésico, listo para asegurar la vía aérea si no se ha asegurado hasta el momento, con monitorización cardiovascular, ya que muchos de estos fármacos anestésicos provocan cierta inestabilidad desde el punto de vista cardiovascular, y monitorización neurológica. ¿Por qué? Porque en el momento que se le administren fármacos anestésicos, es muy probable que las manifestaciones motoras cedan, pero esto no quiere decir que la actividad convulsiva a nivel cerebral también se dieron las manifestaciones motoras. Puede ser que que haya cedido, perdón, la convulsión o este estatus epiléptico a nivel cerebral, a nivel de la corteza cerebral, pero esto no te lo asegura, porque es posible también que el paciente haya pasado a un estado que se conoce como estatus epiléptico no convulsivo, inducido por estos fármacos. Por eso es importante la monitorización neurológica con electroencefalograma si está disponible. Existen dos fármacos que son los que más se usan, son los que más disponibles están para este grupo de pacientes, que son el midazolam y el propofol. Vamos a ver cada uno de estos fármacos. El midazolam se presenta en ampollas de 5 miligramos por mililitro, como vimos anteriormente, y aquí en este caso se recomienda dar una dosis de carga de 0.2 miligramos por kilo, que se puede repetir cada 3 a 5 minutos hasta lograr el control de la crisis, es decir, hasta que cedan los síntomas motores, con una dosis máxima acumulada de 2 miligramos por kilo. Y una vez que se logra el control de la crisis, una vez que ceden los síntomas motores, debemos iniciar una infusión. Puede ir desde 0.05 a 2 miligramos por kilo hora. Si ustedes están acostumbrados a administrar midazolam, se van a dar cuenta, al igual que propofol, que las dosis que se usan para inducir coma anestésico en pacientes con estatus epilépticos son dosis muy, muy superiores a las dosis que se utilizan habitualmente
de estos fármacos en otros contextos. Ahora vamos a ver un ejemplo de un paciente promedio, como estábamos viendo anteriormente, por ejemplo, un paciente que pesa 75 kilogramos. Vamos a administrarle una dosis de carga de 0,2 miligramos por kilo, ¿verdad? Esto nos da 15 miligramos. Si la ampolla es de 5 miligramos por mililitro, necesitamos 3 mililitros o 3 centímetros cúbicos para dar esta dosis de carga a un paciente de 75 kilogramos, ¿verdad? Por ejemplo, acá donde yo estoy, la ampolla que tenemos es precisamente de 3 mililitros, por tanto sería una ampolla cada 3 a 5 minutos hasta lograr el control de la crisis. Generalmente no se necesitan muchas dosis, es decir, el paciente con una, dos, cuando más tres ampollas, generalmente cede el estatus epiléptico o por lo menos ceden las manifestaciones motoras y ya podemos iniciar la dosis de mantenimiento. Para calcular la dosis de mantenimiento, por ejemplo, a este mismo paciente, vamos a suponer que le administramos una primera dosis, una primera ampolla de midazolam no se dio con la segunda con 30 miligramos y ahora vamos a administrar el mantenimiento, que se lo vamos a calcular. El rango es de 0,05 a 2 miligramos por kilo, pero vamos a calcular igualmente a 0,2 miligramos por kilo, por ejemplo. Y ahí eso le puede quedar como una dosis que pueden tener rápido en mente para que lo tengan ahí en mente y no se les olvide. Dosis de carga 0,2 miligramos por kilo y dosis de mantenimiento 0,2 miligramos por kilo hora. Es decir, 75 miligramos por 0,2 nos da 15 miligramos. Como vimos, la misma ampolla que estábamos hablando de 3 mililitros. Quiere decir que le vamos a administrar, esto es por hora, ¿verdad? Quiere decir que vamos a poner una infusión de una ampolla por hora. Ya inducimos el coma anestésico con midazolam y de ahí vamos a poner, por ejemplo, una infusión para 6 horas, serían 6 ampollas. La diluyen en el volumen que deseen diluirlo, 100 mililitros, por ejemplo, y lo administran a durar 6 horas. Estas 6 ampollas, es una ampolla por hora. Si con esto no es suficiente, pueden ir escalando la dosis hasta una dosis máxima de la infusión de 2 miligramos por kilo hora. El segundo fármaco anestésico que vamos a ver es el Propofol. Yo prefiero usar el Propofol antes que midazolam siempre que esté disponible. El Propofol se presenta en bulbos de 200 miligramos en 20 mililitros, es decir, tiene una concentración de 10 miligramos por mililitro y se recomienda dar una dosis de carga de 1 a 2 miligramos por kilo y repetir la dosis de 0,5 a 2 miligramos por kilo cada 3 a 5 minutos hasta lograr el control de la crisis con una dosis máxima acumulada de 10 miligramos por kilo y una dosis de mantenimiento que se recomienda, que es una dosis muy alta en realidad, de Propofol de 5 a 10 miligramos por kilo hora. Aquí tenemos la calculadora, ahora vamos a ver igualmente un ejemplo, por ejemplo, para un paciente de 75 kilogramos, la dosis de cargas de 1 a 2 miligramos por kilo, vamos a darle una dosis de 1,5 miligramos por kilo, o pueden ver, nos da 112,5 miligramos. Podríamos, por ejemplo, redondearlo a 100 miligramos y como podemos ver, el bulbo tiene 200 miligramos en 20 mililitros, por tanto, para dar 100 miligramos debemos administrar 10 mililitros o 10 centímetros cúbicos. Por tanto, le podemos, una dosis fácil para que la puedan recordar, es darle 10 ml cada 3 a 5 minutos hasta lograr el control de la crisis. Ojo con el Propofol porque provoca mucha hipotensión. Es muy inestable el Propofol desde el punto de vista cardiovascular, por tanto, ojo con los pacientes que tienen riesgo de hipotensión y con todos los pacientes en general, ya que estas son dosis en realidad muy altas. Y ya una vez que se logre el control o de la crisis o el cese de las manifestaciones motoras, podemos calcular la infusión, por ejemplo, un paciente de 75 kilogramos, vamos a calcularle 5 miligramos por kilo hora, nos da 3,75 para, por ejemplo, vamos a calcular una infusión para 6 horas, 2.250, lo dividimos entre la presentación del medicamento, que es 200 miligramos en 20 mililitros, los bulbos, y nos da que necesitamos 11,25, 11 bulbos, administrar en infusión continua por 6 horas. Esta sería una infusión por 6 horas. Recuerden que el Propofol, al ser una emulsión lipídica, no se recomienda diluir. Por tanto, se recomienda administrar, sí, sin diluir. Otros fármacos anestésicos que se podrían utilizar son la ketamina, con una dosis de carga de 1 a 2 miligramos por kilo y una dosis de mantenimiento de 1,5
de 1, perdón, a 5 miligramos por kilo hora. En realidad, ketamina nunca he usado, sé que se utiliza bastante en la unidad de cuidados intensivos, y tiopental, que tampoco he usado nunca, una dosis de carga de 2 a 7 miligramos por kilo, y una dosis de mantenimiento de 0,5 a 5 miligramos por kilo hora. Lo ideal sería tener monitorización con electroencefalograma para saber cuándo se dio este estatus epiléptico convulsivo. Si no se tiene monitorización electroencefalográfica, lo que se recomienda es administrar los anestésicos, perdón, por 24 a 48 horas, y luego desescalar el 20% de la dosis cada 6 a 8 horas. En realidad, ya aquí en el manejo del estatus epiléptico refractario, ya como que la evidencia es menos fuerte, y aquí depende mucho ya de la experiencia de cada persona y de los protocolos locales. He visto que muchos lugares, por ejemplo, suelen administrar esta dosis de anestésicos durante 12 horas, y a las 12 horas comenzar ya a desescalar la dosis de anestésico. En realidad, yo creo que depende mucho de la etiología, si es que se conoce, del estatus epiléptico. Por ejemplo, si se sabe que es un paciente epiléptico conocido y que la causa del estatus epiléptico es porque estaba utilizando dosis insuficientes o por abandono del tratamiento, bueno, quizás a las 12 horas sea buena idea desescalar ya el tratamiento, porque es muy probable que el estatus epiléptico haya cedido. Pero si, por ejemplo, se trata de un paciente que al parecer tiene una encefalitis herpética, y esta es la causa del estatus epiléptico, a las 12 horas quizás no sea buena idea comenzar a desescalar la dosis, porque es muy probable que este paciente aún esté en estatus epiléptico, porque si le iniciamos esta encefalitis herpética, la aciclovir, y a las 12 horas probablemente solamente haya recibido una dosis de aciclovir, todavía esta encefalitis herpética va a estar provocando esa inflamación del parénquima cerebral, y es muy probable que el estatus epiléptico continúe. Por tanto, en estos casos habría que en realidad individualizar paciente a paciente para saber cuándo comenzar a desescalar el anestésico. Pero ya les digo, en este grupo de pacientes ya de estatus epiléptico refractario y superrefractario, ya la evidencia es menos sólida, porque hay muy pocos estudios realmente que hayan estudiado el manejo en cada situación en estos pacientes. Ahora, estaba recordando que estos 4 fármacos que vimos anteriormente, fármacos antiepilépticos, fenitoína, levetiracetam, ácido valproico y fenobarbital. Estos 4 fármacos, estamos hablando que se podía preferir cualquiera de estos fármacos, pero estamos hablando de un paciente, o bien que no se sabe cuál es la causa del estatus epiléptico, o un paciente que, por ejemplo, el estatus epiléptico es secundario a una epilepsia que estaba mal controlada porque estaba con dosis insuficientes, por abandono del tratamiento, por una enfermedad intercurrente, por la causa que sea. Pero hay evidencia de que en ciertas patologías quizás sea preferible utilizar un fármaco sobre otro. Por ejemplo, los pacientes que el estatus epiléptico es secundario a un ACV, ya hay evidencia sólida de que quizás la fenitoína no sea la mejor opción en estos pacientes, y quizás se prefiera mejor utilizar, por ejemplo, el levetiracetam en este grupo de pacientes. De forma general, algo como más un consejo práctico personal, levetiracetam, si está disponible, generalmente va a ser el fármaco que vamos a utilizar en la mayoría de los casos. Un fármaco muy seguro, es un fármaco que se administra en bolo, lo que te permite ver el efecto de forma muy rápida. Por ejemplo, fenitoína, tienes que ponerlo en infusión como mínimo durante 30 minutos. La mayoría de los pacientes vas a tener que pasarlo más de 30 minutos. Entonces, aquí casi que podríamos decir que tiempo, no como en la ACV que tiempo es cerebro, pero sí, a partir de los 30 minutos ya comienza a haber un daño neurológico permanente, y podríamos decir que tiempo es neuronas. Entonces, sí, fármacos que se pueden administrar en bolo, bueno, como en casi todas las urgencias se prefieren este tipo de fármacos, aquí vamos igualmente a preferir el levetiracetam. Ya el paciente con el estatus epiléptico súper refractario, el paciente que le administramos estos fármacos anestésicos durante 24 horas y no hubo resolución del estatus epiléptico, ya este paciente 24 horas con fármacos con anestésicos, y no hubo respuesta, bueno, lo clasificamos como un estatus epiléptico súper refractario. Como les decía, ya aquí la evidencia
está, es como más, menos concisa, hay menos estudios, se conoce menos sobre el tratamiento del estatus epiléptico súper refractario y el tratamiento se basa más en estrategias terapéuticas no respaldadas por ensayos clínicos. ¿Cuáles son estas estrategias terapéuticas? Bueno, podemos hacer ajuste de dosis de fármacos anestésicos, es decir, escalar la dosis de estos fármacos anestésicos, combinar anestésicos con fármacos antiepilépticos, administrar fármacos antiepilépticos que no se hayan usado hasta el momento y otras terapias que no tienen evidencia, pero se podrían utilizar como adyuvantes que pueden ser dieta cetogénica, hipotermia, sulfato de magnesio. En el caso de los pacientes en los cuales se sospecha una etiología inmune, como se trata, por ejemplo, de un estatus epiléptico de nuevo inicio, el llamado NORSE, se podría utilizar metilprednisolona en pulsos de 1 gramo al día intravenoso por 5 días, inmunoglobulina a dosis inmunosupresoras, es decir, 0,4 gramos por kilo al día, intravenoso por 5 días y plasmaféresis. Aquí tienen un resumen de forma general. Los primeros 5 minutos lo que vamos a hacer es estabilización, medidas generales, el estado epiléptico inicial. Entre los primeros 5 minutos a 20 minutos lo que vamos a administrar son benzodiazepinas. Las 3 benzodiazepinas que vamos a administrar son midazolam intramuscular si no tenemos vía venosa, lorazepam intravenoso si tenemos vía venosa y midazolam intravenoso se podría administrar también si no tenemos ninguna de estas. Diazepam intravenosa es una opción, incluso diazepam intramuscular, intranasal, rectal son otras opciones. Generalmente se utilizan en el ámbito prehospitalario. En el estadio 2, el estatus epiléptico establecido, paciente que no respondió al tratamiento con benzodiazepina. Aquí se utilizan fármacos antiepilépticos. Tenemos 4 fármacos antiepilépticos que tienen evidencia: fenitoína o fosfenitoína, ácido valproico, levetiracetam y fenobarbital. Aquí les voy a decir la diferencia entre fenitoína y fosfenitoína. La principal es que la fosfenitoína se puede infundir a velocidades más altas, hasta 150 miligramos por kilo. Si mal no recuerdo, eh, se podría infundir la fosfenitoína, pero igualmente el tiempo en el que inicia su acción se retrasa en alrededor de 15 minutos, creo que es, porque esta fosfenitoína se tiene que convertir en fenitoína. Por tanto, al final, como tal, la eficacia clínica es la misma. Aunque se puede perfundir más rápido, tarda lo mismo en hacer acción que la fenitoína. Cualquiera de estos 4 fármacos antiepilépticos se podría utilizar. Como norma general de cajón, podríamos decir que el levetiracetam es el fármaco que vamos a utilizar generalmente. Recuerden, fenitoína y fenobarbital 20 miligramos por kilo, ácido valproico y levetiracetam 40 miligramos por kilo, 6 ampollas de fenitoína, 6 bulbos de ácido valproico y levetiracetam y fenobarbital, sí, calcúlenlo. Generalmente, para un paciente de 75 kilogramos con la ampolla de 200 miligramos son 7 ampollas y media. Si el paciente no responde a fármacos antiepilépticos, estamos en presencia de un estatus epiléptico refractario, aquí vamos a utilizar los anestésicos. Fundamentalmente midazolam y propofol son los que más se usan. Si el paciente con anestésicos durante 24 horas no responde, estamos ante un paciente con un estatus epiléptico súper refractario y aquí se van a utilizar medidas, estrategias terapéuticas y fármacos adicionales que no se hayan utilizado hasta el momento, tratar de identificar la causa y corregirla, pero ya la evidencia aquí se basa más bien, pues los tratamientos se basan más bien en opiniones de expertos y no como tal en ensayos clínicos o ensayos controlados aleatorizados. Ahora sí estamos ya en condiciones de responder el caso que vimos al inicio. Como recordamos, se trataba de una mujer de 72 años que llaman al servicio de emergencia médica, es decir, al sistema de emergencia prehospitalario, porque la paciente comenzó de forma súbita con movimientos espasmódicos y cuando llega el servicio de emergencia llevaba 10 minutos convulsionando. El servicio de emergencia médica prehospitalario le administró 10 miligramos de diazepam intramuscular, pero no se dieron las convulsiones. Cuando nos llega a nosotros, que estamos en el servicio de emergencia, en el departamento de emergencia, al mirar a la paciente nos percatamos que evidentemente la paciente presenta una convulsión tónico-clónica generalizada
Y al preguntarle al servicio de emergencia médica nos dicen que lleva convulsionando aproximadamente 20 minutos. Al colocarla en el monitor, vemos que tiene frecuencia cardíaca de 133, presión 172,83, satura el 98% con 4 litros por cánula nasal y tiene una temperatura de 37 grados. La glucometría está normal, por tanto, no es una hipoglicemia la causa de este estatus epiléptico. Y cuando llegue el esposo nos proporciona, perdón, información adicional de que la paciente padece cáncer de mama en estadio 4 con metástasis en columna vertebral y que actualmente está con radioterapia, pero no con quimioterapia. Dice que no tiene antecedentes de convulsiones ni toma ningún fármaco antiepiléptico y que se ha estado quejando, y esto es un dato muy importante, de dolores de cabeza sordos y generalizados al despertar durante la última semana que parecen mejorar a lo largo del día. No se conocen antecedentes de traumatismo cráneoencefálico. Como vemos, una paciente de 72 años con un estatus epiléptico de 20 minutos de duración. ¿Porque es un estatus epiléptico? Bueno, porque tiene convulsiones tónico-clónicas generalizadas y lleva 20 minutos convulsionando. Más de 5 minutos ya es estatus epiléptico para este tipo de convulsión, ¿verdad? Entonces, aquí algo que llama mucho la atención y algo muy interesante que dice que tiene antecedentes de cáncer de mama con metástasis ya en columna vertebral y que en la última semana ha tenido dolores de cabeza sordos y generalizados al despertar que parecen mejorar con el día. Este tipo de cefalea que predomina en la mañana y que me parece mejorar a lo largo del día es muy sugestiva de una cefalea por hipertensión intracraneal. Por tanto, lo que debemos tener en mente y lo que estamos pensando ya al ver este caso es que se trata de un paciente con cáncer de mama que hizo metástasis cerebral y la causa de este estatus epiléptico son estas metástasis y la causa de estos dolores de cabeza son el edema cerebral que está presentando esta paciente. Si recuerdan, el cáncer de mama, los sitios que provocan metástasis con mayor frecuencia son hígado, hueso, fundamentalmente columna vertebral, pulmón y cerebro. Llama la atención que dice que la paciente está solo con radioterapia, no tiene hormonoterapia, y esto igualmente nos hace prender el bombillo porque los pacientes que tienen cáncer de mama triple negativo, que son los que no usan tratamiento con hormonas, tratamiento hormonal para tratar el cáncer de mama, este cáncer de mama triple negativo es muy frecuente que metastice pulmón y cerebro. Por tanto, esto nos hace aún más prender las alarmas y entonces, si estamos pensando en esto, ya inmediatamente que el paciente nos cuenta la historia, estamos pensando en esto, pero en realidad no nos va a cambiar mucho el manejo inicial de esta paciente. Lo que sí tenemos que saber es qué vamos a hacer con esta paciente. Bueno, ¿qué haría yo con esta paciente basado en lo que vimos anteriormente? Como la dosis que se le administró de benzodiazepina fue el diazepam intramuscular, yo, una vez que ya tenemos, que obtuvimos una vía intravenosa, le daría una dosis adecuada de lorazepam, 4 miligramos intravenosos de lorazepam. Como vimos, el tiempo en el que generalmente logra el cese de la convulsión el lorazepam es entre 2 a 3 minutos, ¿verdad? Bueno, le doy una dosis de 4 miligramos de lorazepam intravenosa y espero de 2 a 3 minutos. Si en 3 minutos no ha cedido la convulsión con esta dosis de lorazepam, inmediatamente parto con levetiracetam. En este caso, 3.000 miligramos de levetiracetam, que son 6 bulbos. Estaríamos, eh, como vimos, una dosis promedio para un paciente de 75 kilogramos. Y ya me estoy preparando para hacer un manejo avanzado de la vía aérea y para inducir como anestésico en caso de que no tenga respuesta a levetiracetam. Muy paciente que, como vemos, en un levetiracetam se administra en bolo intravenoso, vamos a saber muy rápido si la paciente va a responder o no, y si no, inmediatamente me estoy preparando para administrar una dosis anestésica de propofol, para inducir un coma anestésico con propofol y manejar la vía aérea de esta paciente. De esta forma llegamos al final de este video. Si tienen alguna duda, pueden dejarlo en los comentarios. Si creen que hay algo que me faltó o algo que sea importante recalcar sobre este tema, igualmente pueden dejarlo en los comentarios.
Si tienen igualmente algún tema sobre el que quiere que se hable en un próximo video, pueden dejarlo en los comentarios y hasta el próximo video.